Gloria al Señor. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. Qué maravilloso de que un día más podemos estar aquí compartiendo esta palabra viviente, esta palabra disfrutable, porque la palabra es Cristo mismo, y este Cristo es tan rico y tan disfrutable que es verdadera comida para nosotros. Sin que en esta mañana vamos a comenzar este programa de verdad y vida. Y vamos a comenzar orando al Señor para que todo lo que hablemos, aún oigamos, que realmente se pueda cumplir como el Señor Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia. ¿Cómo puede Él edificar la iglesia? A través del Espíritu que hoy está en nosotros. Así que, Señor Jesús, en esta mañana límpianos con tu sangre preciosa. En esta mañana, Señor, te necesitamos. Decimos, Señor, que tú eres todo lo que nosotros deseamos, Señor. Oh, fluye tú hoy, Señor, a través de las ondas, y que esta palabra pueda llegar a muchos corazones. Señor, gracias que tú eres nuestro consuelo. Gracias, Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio para cualquiera de nuestras tribulaciones. Oh, Señor, en esta mañana venimos a ti mismo. Gracias que hoy podemos tocar la fuente de la vida. Hoy podemos tocar tu trono, porque hoy todo está en nosotros, en nuestro espíritu. Oh, Señor Jesús, sigue tú hablándonos a través de este bosquejo en cuanto a la necesidad de que tú deseas producir un solo y nuevo hombre. Señor Jesús. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar este bosquejo, que ya llevamos pues dos mensajes en este bosquejo, dos. Y el tema general de este bosquejo se titulaba El nuevo hombre. Dice que el nuevo hombre, el cual es uno solo. El nuevo hombre, el cual es uno solo, que cumple el propósito de Dios que Él tuvo al crear al hombre. Este nuevo hombre, el que va a producir lo que había en el corazón de Dios. Y estuvimos viendo en el mensaje número 1 el propósito eterno de Dios, el cual es el nuevo hombre, el cual es uno solo. El propósito eterno. Dios tenía un propósito, y ese propósito era eterno. Y ese propósito eterno realmente es producir ese nuevo hombre, el cual es uno solo. Y ahora estamos en el mensaje número 2. Ya este sería el tercer mensaje que cubrimos con este mismo bosquejo, que se titula que Cristo, como el Hijo del Hombre, dice, segundo hombre y postrer Adán, cumple la intención de Dios que tuvo al crear al hombre. Dios, al crear al hombre, Él tuvo una intención. Por eso cuando creó al hombre, Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Porque Él quería de que ese hombre que iba a crear a su imagen, conforme a su semejanza, y de que ese hombre iba a ser el contenedor que iba a contener a este Dios triuno, por medio de comer del árbol de la vida. Pero el hombre no cumplió la intención de Dios. Pero qué maravilloso de que Cristo vino como el Dios con nosotros, con el propósito de entrar dentro de nosotros. Así que Él cumplió realmente lo que nosotros no cumplimos en el principio. Qué maravilloso de que tenemos a este Cristo maravilloso, Señor Jesús. Y el punto Romano 1 dijo que Cristo, que es el Hijo del Hombre, el segundo hombre y el postrer Adán. Qué maravilloso que, como dice en Primera de Corintios 15:45, que fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. Pero este Cristo tan rico y tan maravilloso llegó a ser el postrer Adán, y llegó a ser por medio de ese vivir humano, de esa muerte, de esa crucifixión, y su resurrección llegó a ser
el Espíritu vivificante para entrar dentro de nosotros. Así que maravilloso. Y el segundo punto romano dice que la encarnación de Cristo y el vivir de Dios hombre, dice que Él llevó y cumplió que Dios tuvo, digamos, lo que Él tenía en su pensamiento de crear el hombre. Leo otra vez el punto romano 2. Dice, el punto romano, que la intención de Cristo, el vivir del Dios hombre que Él llevó, dice que cumplieron la intención que Dios tuvo al crear al hombre, Señor Jesús. Bueno, y nos vamos ahora donde nos quedamos la semana pasada y leo el punto número 1 de un punto que estaba aquí. Entonces dice así, dice que en Él vemos todos los atributos divinos y todas las virtudes humanas. En Cristo podemos ver tanto las virtudes humanas como las virtudes divinas. Cuando Dios creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza, ahí estaban incluidas las virtudes humanas. Pero al venir Cristo dentro de nosotros, se añadieron las virtudes divinas, que es la realidad. En las virtudes humanas estaba el amor, estaba la luz, estaba la vida, pero era como algo semejante. Pero cuando Cristo como la vida viene dentro de nosotros, Él es nuestra verdadera vida, Señor Jesús. Y aquí en la letra A dice, puesto que el Señor Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo con la esencia divina, dice que Él posee tanto la naturaleza divina como los atributos divinos. Él tenía todo lo que era relacionado a un hombre, porque nació de una mujer, pero Él nació por medio del Espíritu Santo, que fue engendrado en el vientre de María y nació con los atributos divinos. Es decir, que cuando Cristo estaba aquí en la tierra, Él era el tabernáculo de Dios. Él era el contenedor de Dios. Dice en Colosenses 2:9 que en Él habitaba corporalmente toda la plenitud de la de Dios. Y dice que en Mateo, capítulo 1:18, dice que el origen de Jesucristo fue así, que estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntase, dice, se halló de que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Maravilloso. Antes de estar con José, él era una virgen pura. Dice que concibió por obra del Espíritu Santo. Y el 20 dice, y mientras consideraba esto, he aquí un ángel, esto lo estaba considerando después José. Dice que mientras que consideraba, un ángel dice que se le acercó y se le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo engendrado en ella del Espíritu Santo es. Señor Jesús. La letra B. Dice, puesto que el Señor Jesús nació de la Virgen humana, con la esencia humana, Él posee tanto la naturaleza humana con sus virtudes humanas. En Lucas dice, en el capítulo 26, dice que al sexto mes el ángel Gabriel dice que fue enviado de parte de Dios a la ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada, con un varón que se llamaba José, en la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, regocíjate, pues te se ha concedido gracia, y el Señor estar contigo. Y el versículo 29, estoy leyendo en Lucas
1:29 dice, a estas palabras, dice, ella se turbó profundamente y pensaba de qué salutación, digamos, qué saludo sería este. El 30, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque tú has hallado gracia delante de Dios. Y he aquí, tú concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. El 32 dice, y este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino dice que no tendrán fin. Pero claro, María dice aquí en el 34 que le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Si yo no conozco varón. Y entonces respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y ser llamado Hijo de Dios quiere decir que era Dios mismo, porque dice que fue llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Aún podemos ver en los libros de Isaías que dice que no nacerá de una virgen. Dice que Él será el Dios fuerte, el príncipe de paz, el Padre eterno. Maravilloso Señor Jesús. El punto 2 dice que el vivir humano que llevó Cristo fue el vivir de un hombre que vivió a Dios para expresarlo, para expresar realmente todos sus atributos divinos por medio de esas virtudes humanas que estaba en él. Dice que aconteció poco después que él iba a la ciudad llamada Naín, y iban con él también sus discípulos y una gran multitud. Estaba leyendo en Lucas, en el capítulo 7, dice, cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual ella era viuda. Y había una gran multitud en la ciudad allí. Y dice que cuando el Señor vio el féretro y vio la madre y el hijo que lo llevaba muerto, dice que se compadeció de ella y le dijo, mujer, no llores. Mujer, no llores. Queridos hermanos, esto tiene que conmovernos. ¿Qué humanidad tenía Cristo? La cual hoy esos atributos divinos están en nosotros y nosotros necesitamos orar y pedirle al Señor, Señor, quiero tener ese vivir humano que tú tuviste. Y dice que él tuvo compasión de la madre. Y el versículo siguiente, en el 14 dice, y acercándose al féretro y los que le llevaban, se detuvieron. Y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Oh, Señor Jesús, Él le dijo al joven, levántate. Entonces dice que se incorporó el que había muerto, se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús cogió al joven y se lo dio a su madre. Y el temor dice que se apoderó de todo, el temor. Y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Queridos hermanos, Él nos ha visitado. Él está dentro de nosotros como el Espíritu vivificante. Y dice que esta fama se extendió por toda Judea y por toda la región de alrededor. Señor Jesús, maravilloso. Y dice que había un intérprete de la ley. Y dice que le puso a prueba diciendo, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré? Esta gente siempre estaban a ver de qué manera podían, digamos, tocar al Señor y preguntarle a ver si caía y tal, ¿no? A ver cómo contestaba.
pero no sabían ellos que Él era el Dios viviente, el Dios encarnado, aunque en su, digamos, envoltura era un hombre, un ser humano, pero interiormente, intrínsecamente, todo lo que vivía en Él era Dios mismo. Él era la expresión, el hablar. Él era el contenedor que contenía toda la Trinidad divina. Toda la plenitud de Dios estaba ahí. Y entonces Él le explicó lo de el hombre samaritano. Cuando iba, dice que había uno que lo habían atacado y estaba tirado allí, herido, maltratado, pero dice que pasaron varias personas, como un sacerdote, un levita, varias personas pasaron por allí, por donde él estaba, y daban la vuelta, porque como que no tenían interés. No quiero comprometerme la vida. No, yo quiero pasar totalmente de todo esto. Pero dice que, tomando el Señor Jesús, dice, él estaba realmente como contestándole al ¿no? Le estaba contestando a esa persona y le dijo el Señor Jesús. Dice que el mismo Señor Jesús, cuando le estaba explicando lo del samaritano, dice aquí en otro versículo, dice, acercándose el Señor Jesús, dice que estuvo curando sus heridas. Y dice que le estaba echando aceite y vino, dice, y poniéndole en su propia cabalgadura. Escucha, dice que lo estuvo vendando, le echó aceite. El aceite sabemos que tipifica realmente el Espíritu Santo. Y ese Espíritu, digamos, fue suavizado, ese samaritano. Y dice también lo desinfectó, porque realmente nosotros teníamos mucha infección, muchas cosas que no le agradaba a Dios. Y esa vida, ese vino desinfecta. Señor Jesús, entonces Él nos desinfectó, nos suavizó con el Espíritu, nos vendó y dice que lo montó en su cabalgadura y lo llevó al mesón. El mesón tipifica aquí la iglesia y dice que cuidó de él. Y al día siguiente él sacó 2 denarios, dice, y se los dio al mesonero y le dijo, mira, toma, y todo lo que gaste de más, yo cuando venga, te lo pagaré cuando regrese. Entonces fue cuando le preguntó y le dijo a esta persona, fariseo, los saduceos, que lo tentaban, le dijo, ¿quién de estos 3 te parece que hizo el bien y ayudó al prójimo de quien cayó en manos los ladrones? Y ellos le dijeron, el samaritano. Señor Jesús, maravilloso, el que usó, dice, de misericordia con él. Y entonces Jesús le dijo, dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Igualmente, el Señor Jesús sigue compartiendo aquí también en Lucas lo de Zaqueo. Zaqueo era un recaudador de impuestos. Aquí lo que nos quieren mostrar, aquí realmente en este bosqueo, en todos estos versículos, la humanidad tan elevada que tenía el Señor Jesús, esa humanidad, digamos, con esos atributos humanos elevados y mezclados con los atributos divinos, cómo Él se compadecía, cómo aún Él lloraba, cómo Él realmente era tanto el aceite como el vino, como las vendas, como la cabalgadura, que Él lo cargó en su propio hombro y lo llevó allí al mesón, a la iglesia. Y ahora empieza a compartir aquí de Zaqueo, en Lucas, y empieza a hablar de que era un hombre muy pequeñito, y él se enteró de que Jesús iba a pasar por allí, y claro, como era tan pequeño, él salió corriendo y se montó en un árbol, porque él sabía que Jesús iba a pasar por allí.
Pero qué maravilloso de que el Señor Jesús él estaba pendiente de todo. Es que Él era Dios mismo, Señor Jesús. Y podemos ver aquí de que cuando Jesús, cuando llegó más o menos a la altura del albo, dice que Él mirando hacia arriba, le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa. ¿Cómo sabía el Señor Jesús que allí estaba Zaqueo, una persona de baja estatura, una persona que deseaba ver a Jesús, una persona que estaba hambrienta de Jesús? Era un pecador, era un ladrón, era todo, pero él quería ver a Jesús. Y entonces dice que él descendió a prisa, dice que él descendió a prisa, oh Señor Jesús, y le recibió gozoso. Y dice que al ver esto, todos, ¿quién eran todos? Los judíos, estos falsos que iban ahí detrás de Jesús, murmuraban y diciendo, ha entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, pero mira qué palabra dijo Zaqueo. Entonces Zaqueo se puso en pie y le dijo al Señor, Señor, he aquí, la mitad de mis bienes se lo daré a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Señor Jesús, y mira lo que le dijo Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también, él es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, Cristo, no vino realmente a condenar, sino dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Señor Jesús, la letra F dice, en su humanidad Cristo expresó al Dios inmensurable en sus ricos atributos mediante sus virtudes aromáticas. Él desprendía un aroma que atraía, un aroma que desprendía a Dios mismo, un aroma que atraía a todas las personas. ¿Te acuerdas cuando estaban aquellos dos pescando, Pedro y su hermano, aquellos dos remendando, Juan y Zebedeo, los hijos de Zebedeo, que desprendía este Cristo maravilloso? Cuando ellos soltaron al instante las redes, dejaron el trabajo, sus padres, los otros tiraron la caña, dejaron de pescar y le siguieron. Señor Jesús, en esta mañana queremos decirte que queremos seguirte. Señor Jesús, en esta mañana queremos que tú nos inundes con tus atributos divinos. Oh Señor Jesús. En Lucas sigue diciendo que uno de los fariseos, en el 30 y tanto, dice que comiese con él. Y habiendo entrado a la casa del fariseo, dice que Jesús se reclinó a su mesa. Y dice que entonces en aquella ciudad había una mujer que era pecadora, la cual, sabiendo que Jesús estaba reclinado en la mesa de un fariseo, ella vino y dijo que trajo un frasco de alabastro de ungüento. Y estando detrás de Jesús en sus pies, dice que llorando, empezó a regar sus pies con sus lágrimas y los enjugaba con sus cabellos y besaba afectuosamente sus pies y lo ungía, dice, con ungüento. Y cuando vio esto el fariseo, que lo había convidado, él dice que dijo para sí, como diciendo en sus pensamientos, pero este Cristo tan rico, tan amoroso, él sabía los pensamientos de la humanidad, él sabía aún lo que pensaba cada uno de ellos, es que él era Dios mismo, que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él no se defraudó cuando el hombre cayó allí en el huerto del Edén y Satanás entró en el hombre en vez de entrar él. No, en ese momento realmente él sacó al hombre de allí. Pero qué maravilloso que aquel árbol que allí estaba vino a los hombres. Señor Jesús. Entonces este fariseo dijo,
si este realmente fuese profeta, conocería quién y qué clase de mujer es quien lo está tocando, lo pecadora que es. Pero entonces Jesús, él respondió porque él sabía, dice, Simón, una cosa te digo, tengo que decirte. Y él le dijo, dime, maestro, ¿qué tienes que decirme? Y entonces fue a relatarle una parábola. Y dice que un hombre tenía 2 deudores. Uno le debía mucho dinero, imagínate 500.000 euros. Y el otro le debía 30 euros. Uno 500.000, el otro 30 euros. Dice, y no teniendo ninguno de los dos con qué pagar, ni él podía pagar el que te debía 500.000, ni el que podía pagar 30 euros. Dice, entonces generosamente dice que él perdonó a los dos, a ambos. Dice, y le preguntó a Simón, a este fariseo, ¿cuál tú crees que le amará más? Dice, entonces respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel que le perdonó más. Y él le dijo, rectamente tú has juzgado. Mira, Simón, y vuelto a la mujer el Señor Jesús, le dijo, mira Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Señor Jesús, mira, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies afectuosamente. ¿Qué te parece? Señor Jesús, inúndanos de ti, Señor. Dice tú, Simón, mira, no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con ungüento mis pies, por lo cual te digo, sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban allí alrededor juntamente reclinados en la mesa y dijeron entre sí, pero ¿quién es este? Que hasta perdona pecados. Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ve en paz, por lo cual debía ser hecho, dice, semejante a sus hermanos para venir a ser. Él vino a ser misericordioso y sacerdote a lo que Dios se refiere. Esto hablaba también en hebreo. Qué maravilloso de que Él vino a perdonar y a limpiar los pecados del pueblo. Señor Jesús. Bueno, tengo que ir terminando esta primera parte, pero quiero leer esto. Dice, Cristo expresó los atributos divinos. Él expresó amor, luz, santidad y justicia. Bueno, queridos hermanos, es maravilloso de que hoy nosotros podamos estar escuchando estas palabras, estas advertencias que Dios quiere que nosotros le igualemos. Hay una frase que dice que Dios se hizo hombre para que el hombre llegase a ser Dios en vida y en naturaleza, como dice el Juan 1, 10, 11, 12 y 13, a los suyos vino. Pero antes dice, y el que creó el mundo, él estaba en el mundo y que fue creado por él. Quiere decir que el creador había venido. Y dice que a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas nosotros, dice, mas a todos los que le hemos recibido, a los que hemos creído en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto dice que no han sido engendrados. Genéticamente hemos sido engendrados, no de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los genes divinos hoy están dentro de nosotros para que Él pueda producir ese hombre Dios en nosotros y nosotros podamos llegar a ser la réplica de Cristo aquí en la tierra. Quiere decir la continuación
del Señor Jesús aquí en la tierra. Pablo, Pedro, todos estos discípulos, todos estos apóstoles, todos los discípulos llegaron a ser la multiplicación de aquel grano que cayó a la tierra, que murió, pero produjo muchos granos. Él vino, Él murió en una cruz, le dio muerte al pecado, exhibió públicamente al enemigo, terminó con toda la ordenanza y fue resucitado. Y llegó a ser el Espíritu para ahora entrar dentro de nosotros, y todo lo que Él vivió, todo lo que Él logró, hoy pueda ser vivido a través de nosotros, con este Cristo viviendo como el Espíritu en nosotros. Así que, hermanos, escuchar esta canción tan maravillosa, como dice que Él vino y se albergó dentro de nosotros. Amén. Señor Jesús, bueno, disfruta esta canción. Maravilloso. Bueno, queridos hermanos, siempre después de la canción, siempre comparto para que estamos enviando gratuitamente y sin compromiso el Nuevo Testamento versión recobro. El texto de la versión recobro es digamos, auténtica 100% del original griego. Es un texto fiable totalmente, y la única diferencia de ese Nuevo Testamento es que tiene 9.500 notas. Después de cada versículo hay una nota que te explica y te comparte, porque estas notas no han sido escritas por una sola persona, sino ha sido una recopilación de muchos hermanos que nos presidieron antes de nosotros, que estamos sobre sus hombros. Entonces han sido impresas aquí, recopiladas. Así que no es nada cualquier cosa y cualquier interpretación, sino es de hermanos bien serios. Bueno, y también estamos enviando una colección de 7 libros, también totalmente gratuitos, y os lo enviamos si ustedes llaman al teléfono 951-094-888. 951-094-888. También tenemos correo electrónico evida4, E-V-I-D-A, y el número 4, evida4@gmail.com. También tenemos WhatsApp, por si quiere escribirnos, preguntarnos, lo que sea. Estamos enteramente a vuestra disposición con el WhatsApp número 637, el más 34, 637 87 99 66, 637 87 9966, y os lo enviaremos gratuitamente y sin compromiso.
Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, oh qué animado estoy, hermanos y hermanas. La verdad que cuando yo comienzo a compartir de este Cristo maravilloso y cuando realmente empezamos a absorber esta esencia divina a través de la palabra, dice que la palabra es el aliento de Dios. Toda palabra, dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16, que toda palabra ha sido dada por el aliento de Dios. Y esta palabra dice que es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos. Queridos hermanos, es maravilloso de verdad que hoy podamos estar disfrutando este Cristo tan rico y tan maravilloso, como Él vino realmente a esta mujer pecadora, que cuando estaba comiendo en la casa de Simón, cómo estuvo en casa de Zaqueo, cómo él se compadeció de aquel féretro que llevaba la madre e enterrar a su hijo. Qué dolor más grande es este, queridos hermanos y hermanas, que una mujer, una madre, entierra a su hijo. Pero dice que Jesús, viendo esa escena, dice que se compadeció. Oh, Señor, gracias que tú eres el Dios compasivo. Señor, tú te compadeces de esta humanidad. Señor, nosotros queremos ser tu réplica aquí en la tierra y queremos ser aquellos que nos compadecemos de la humanidad. Queridos hermanos, cuánto necesitamos realmente orar desesperadamente al Señor y decir, Señor, cumple tú esto en mi ser. Bueno, queridos hermanos, yo terminé de leer un punto, el punto número 1. Mira, con este es el tercer mensaje que estamos con este bosquejo. Yo no tengo prisa, y yo creo que vosotros tampoco. Lo que necesitamos es introducirnos en esta realidad, en este vivir de Cristo en nosotros. Dice el punto número 1. Cristo expresó los atributos divinos de amor, de luz, de santidad y de justicia. De luz, de amor, de santidad y de justicia. Voy a leer unos versículos. Dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Ese es un versículo que hay en Efesios. Y Jesús, en el capítulo 8 de Juan, dice, y Jesús otra vez le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue jamás andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Sino que tendrá la luz de la vida. Yo soy la luz del mundo. Qué maravilloso que hemos conocido la luz del mundo. En este mundo, hermanos y hermanas, solo hay tiniebla, hay pecado, hay oscuridad, hay muerte, pero Él es vida. Dice en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, 14, dice, pero vosotros negasteis al santo y justo, y pedisteis que se os diera un homicida. Ya sabemos todo esta la historia, para que entregaran a Barrabás y entregaran a Jesús crucificándole. Señor Jesús. El punto 2 dice, las virtudes aromáticas de Cristo, esto incluye su misericordia, su compasión, su mansedumbre. Dice, el ser comprensivo, humildad, obediencia, fidelidad y veracidad. Señor Jesús. Dice que en Hebreos 2:17 dice, por lo cual él debía ser semejante todo a sus hermanos, dice, para que viniese a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, a lo que a Dios se refiere, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Señor Jesús. Dice el Señor Jesús aquí en Mateo 9:36, dice, entonces Jesús, a ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas, porque estaban afligidas y dispersas. Ellos eran como ovejas que no tienen pastor. Así estaba yo antes de conocer al Señor.
Sí, tenía mi padre, mi madre, tenía mis hermanos, tenían amigos, pero yo andaba descarriado, sin compasión, como una oveja sin pastor. Señor Jesús, por eso el Señor Jesús dijo en el capítulo 11, versículo 29, dice: tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice el apóstol Pablo también. Bueno, el versículo el propósito de Dios es que nosotros aprendamos de Él. Este es el versículo 29. El 28 dice que venid a mí los que estáis cargados, descompadecidos, atribulados. Dice, y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué maravilloso que el Señor quiere que aprendamos de Él. Pablo dice en 2 de Corintios, dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre, dice, y ternura de Cristo, yo, que según vosotros, estando presente, soy tan poca cosa entre vosotros, mas soy osado entre vosotros. Señor Jesús, es maravilloso. También nos relata aquí un versículo en Filipenses, en el 2:8, decía: hallado en su porte exterior, digamos, hallando en su cuerpo de carne, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Señor Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En Romanos dice 5:19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno solo, los muchos será constituido justo. Señor, esto es algo maravilloso. Dice: por la veracidad, dice Pablo, de Cristo que está en mí, no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Él estaba, Pablo, desesperado para expresar a Cristo, para predicar el Evangelio. La letra G dice: como el primer Dios hombre, Cristo vivió en calidad de hombre, pero no vivió con la vida de un hombre para que éste fuese expresada en la virtud de un hombre. Realmente Él vivió como Dios, expresando en sus virtudes humanas al Dios viviente que estaba dentro de Él. En Juan, escucha, 5:19, dice el Señor Jesús, dice: respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre, porque todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Él, cualquiera que lo veía como un hombre. Por eso dice: ¿quién es este que hasta pecado perdona? Pero cuando Él vivía, dice que lo que hacía el Padre, Él lo hacía igualmente. Es decir, Él vivía al Padre, Él expresaba al Padre con todos sus atributos divinos. Él no vivió por su propia mente, dice, ni por su voluntad, ni por sus emociones, sus partes emotivas, sino que Él tuvo un vivir humano, genuino. Él tuvo un vivir humano genuino, por la mente, voluntad y parte emotiva de Dios. Cuando Él pensaba, cuando Él hablaba, cuando Él vivía, cuando Él expresaba a Dios mismo. Punto 2 dice: en su vivir de Dios hombre, la mente, la voluntad y la parte emotiva del Señor dicen que eran órganos que contenían la vida de Dios. La mente, la voluntad y la vida emotiva de Dios. Es decir, que cuando Él pensaba, cuando Él vivía, dice que eso estaba impregnado de todo lo que era Dios. Es decir, Dios mismo. La letra H dice aquí: en su vivir de Dios hombre, el Señor Jesús dice que nunca hizo nada
procedente de Él mismo. Él no llevó a cabo su propia obra. No. Él no habló sus propias palabras. No. Él no hizo nada por su propia voluntad. No. Él no buscó su gloria. Ahora vamos a ver los versículos que nos demuestran estas cosas, que Él no vivió por Él mismo, sino por el Padre. Ya lo hemos dicho ante el versículo 19. Entonces respondió Jesús y le dijo, de cierto, os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, lo hace el Hijo igualmente. Juan 4:37, vinieron cuando sus discípulos vinieron del pueblo, y él estaba con la mujer samaritana, vinieron a ofrecerle comida, y él dijo, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad de Dios y que acabe su obra. Él tenía otra comida que comer, él tenía otra voluntad que hacer, no su propia voluntad, no su propio apetito, sino realmente él tenía una comida que comer y hacer la voluntad del Padre. Oh, queridos hermanos, necesitamos orar, Señor, inúndanos de tus virtudes divinas. Señor, todo está dentro de nosotros. Queremos ser no solamente los que nos volvemos al Espíritu, sino los que permanecemos en el Espíritu. Dice en Juan 17:4 dice, te he glorificado en la tierra, Padre, la gloria que me diste que hiciese. Yo ya he acabado la obra que tú me dijiste que hiciera aquí en la tierra, yo ya la he hecho. Oh, Señor Jesús, Él había cumplido todo lo que el Padre decía. Él, Juan 14, le dijo a Felipe, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, Felipe? Las palabras que yo os hablo, yo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace su obra en mí. Él hace su obra en mí. En el 14:24 también dice, el que no guarda mis palabras, y dice, y las palabras que habéis oído, dice, no es mía, sino, voy a leer otra vez el versículo, bien, dice, el que guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído, no son mías, sino del Padre que me envió. Señor Jesús, 4:30 dice, no puedo hacer yo nada. 5:30, yo no puedo hacer nada por mí mismo. ¿Te das cuenta lo que decía Jesús? Y muchas veces cuántas cosas hacemos por nosotros mismos. Pero Jesús nos dejó un modelo, un patrón maravilloso, para que ahora nosotros, como dice Pedro, andemos en sus pisadas. Y dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así, dice, según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque yo no busco mi propia voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Y el Señor ahora nos envía a nosotros. Él dijo en el capítulo 28 de Mateo, que os envío, id, dice, y predicar el Evangelio, y hacer discípulos. Maravilloso. También en Juan 7:18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero. Hermano, no busquemos nuestra propia gloria. Si algo hacemos, si algo hablamos y hablamos bien, y somos elocuentes, es por la misericordia de Dios. Pero si hablamos, que hablemos palabra de Dios. Dice que él envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. La letra I dice, en su vivir el Señor Jesús logró lo más grandioso en el universo. Él expresó a Dios en su humanidad. Y vemos aquí unos versículos. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la impronta de su sustancia es quien sustenta, dice, quien sustenta y sostiene todas las cosas
con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿No es maravilloso, Señor Jesús? Juan 14:9 le dijo a Felipe, Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido? Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú ahora me dices, muéstrame al Padre? ¿No crees? Este es el 10, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Las palabras que yo os estoy hablando no es por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí, Él hace sus obras. El Padre que permanece en mí. ¿Dónde Él está hoy? En nosotros. Hoy nosotros tenemos que hacer las obras del Padre. Señor Jesús, hermano, esto es algo glorioso, algo maravilloso. Entramos al punto Romano 3. Al punto Romano 3. Y dice así. Dice, el vivir propio del Dios hombre que llevó Cristo lo constituyó como un prototipo, a fin de que Él ahora pueda ser reproducido en nosotros y pueda vivir de nuevo en nosotros. Yo creo que la semana que viene vamos a tener que volver a compartir de este mismo punto. En Gálatas, el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la vida que vivo ahora, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, dice que la vive en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oh, Señor Jesús, ¿no es esto glorioso? ¿No es esto maravilloso? Hermano, quiero pararme aquí. Me gustaría la semana que viene continuar con este tema y por eso no quiero terminar este bosquejo, porque hemos visto realmente un modelo, hemos visto un patrón que nos ha dejado Dios y es a su Hijo Jesucristo, que fue enviado por medio de una virgen, María. Nació como un niño, y como dice en Isaías, un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y será llamado su nombre Emmanuel, Príncipe de Paz, Padre Eterno. Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, porque el deseo, la intención de Dios, como comenzamos al principio hablando, era de que nosotros fuésemos los contenedores de Dios para expresarle a Él. Él vino como Dios, con el propósito, como dice, Dios con nosotros, para llegar a ser Dios en nosotros. Repetimos realmente mucho esto, de que queremos ser una réplica, queremos ser una expresión de Dios, pero es que no hay otra cosa, no hay otra intención, ni otro deseo en Dios desde un principio, desde la eternidad pasada. Él tenía guardado en su corazón a nosotros, a la Iglesia, porque la Iglesia se menciona por primera vez en Mateo capítulo 16. La Iglesia estaba en el corazón de Dios. La Iglesia es un misterio, igual que Dios es un misterio, pero Cristo dice que es el misterio de Dios, porque Cristo nos dio a conocer este misterio. Él nos dio a conocer al Padre por medio de su vivir, por medio de sus atributos divinos. Dice en Colosenses de que Dios era un misterio, pero Cristo nos reveló el misterio en su propio vivir, en su propio hablar. Él definía, explicaba, expresaba al Padre en, como se suele decir, los cuatro costados, totalmente.
Él estaba en el seno del Padre. Él dio al Padre a conocer con el propósito de que Él quería recobrarnos. Y dice que como me envió el Padre viviente y Él vivía por el Padre, ahora el propósito de Dios es que nosotros le comamos para que nosotros podamos llegar a ser aquello que vivimos al Padre. Cuando Cristo murió, Él resucitó y produjo muchos hijos. Y esa continuación, esos muchos hijos, somos nosotros, la multiplicación de Cristo. Así que, queridos hermanos, ¿no es maravilloso esto de que el Dios encarnado por medio de una virgen, como le dijo María, ¿y cómo será esto? Dice que el Espíritu Santo vendría. ¿Te imaginas el Espíritu Santo en el vientre de una mujer durante 9 meses? Y cuando dio a luz, por eso los pastores vinieron desde muy lejos. También vinieron aquellos magos que fueron guiados por la estrella de la mañana. Aquella estrella era Cristo mismo. Ellos vinieron del oriente a adorar al niño, al Dios encarnado, a Dios con nosotros, porque solamente Dios puede ser adorado. Solo al Señor tu Dios adorará con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así que, queridos hermanos, aquellos magos, aquellos pastores vinieron a adorar al niño Jesús, al Emmanuel, a Dios con nosotros. Y Él vivió ese vivir humano. Él creció en sabiduría y en estatura. Cuando Él tenía 12 años, Él estaba en medio de los más maestros más grandes que había en Israel. Y dice que se maravillaba de la sabiduría y cómo hablaba ese niño con 12 años. Por eso estuvo 3 días allí con ellos, explicándole las escrituras, hablándole. ¿Te imaginas un niño con 12 años? Era el Dios encarnado. Los padres vinieron porque llevaban 3 días buscándolo. Y María, mira lo que le dice: hijo, 3 días llevamos buscándote. Y él le dijo: ¿no sabes que tengo que estar en los negocios de mi padre? Con 12 años. Él ya le dijo a María, a su madre: mamá, ¿no sabe que yo fui encarnado en tu vientre por medio del Espíritu? Y lo que salió fue del Espíritu. Yo he venido a hacer una obra. Y entonces dice que María, dice que guardaba todas estas cosas en su corazón. Hermanos y hermanas, os quiero dejar con este sabor de boca para que la semana que viene, el próximo mensaje, podáis escucharlo con mucha atención y podamos ver la reproducción y el fruto de este Cristo cuando Él murió. Porque cuando Él iba a morir, Él deseaba ir a la cruz. Porque dice que para esto he venido. Porque Él venía para entrar dentro de nosotros. Pero de un bautismo dice que tenía que ser bautizado. Y Él dijo: ¿y cuánto me angustio a que llegue este momento? Y cuánto me angustio. Dice: porque fuego he venido a echar a la tierra. Y Él era Él mismo. Él era el fuego. Él era el combustible que arde en nosotros. Pero no nos quemamos, sino que nos intensificamos. Bueno, como digo, os quiero dejar con este sabor de boca. La semana que viene hablaremos de la reproducción, lo que produjo este Dios hombre Jesús después de su muerte y de su resurrección. Hasta la semana que viene, si el Señor lo permite. Amén, hermanos y hermanas. Que el Señor os siga fortaleciendo.